Sí, metí un dedazo mal porque quería añadir a Jonathan. También cometí un error ahorita. Ahorita sí ya tengo el acceso. ¿Ya tiene el acceso, licenciado? Vaya. Ok, ahí estamos entonces. Sí, estamos tan cerquita. Un dedazo ahí de mouse, perdón. Perdón para los dos. No tenga pena. Tan cerquita en el listado. Ahí estamos ya. Muchas gracias, Jonathan. Ahí estamos, ya coordinados. Bueno, Otto Checón aún no puede ingresar, dice. Sí. Después vamos a explicar ahí cómo solucionar el problema. Vamos a esperar que ingresen más, aunque hay 121. Un ratito. Bueno, mis amigos. Eh, Vamos a iniciar con el programa. El programa dice si ustedes lo descargaron, yo diría que lo tienen que descargar. Si no, se los vamos a pedir el primer día de laboratorio. Se los vamos a pedir y va a tener valor de un laboratorio, de una hoja de trabajo. Como que si tuvieran 4 problemas ya hechos, le vamos a dar valor al programa. Por favor, entonces a descargarlo y si quienes no lo descarguen, quienes no lo tengan, quienes no lo presenten el día del día sábado, entonces no van a tener los puntos correspondientes, ¿verdad? Y es importante, es parte del 70%. Bueno, mis amigos, el programa, como les digo, dice en el primer punto, teoría básica del muestreo, yo lo copié aquí, teoría básica del muestreo. Para el efecto, quiero explicarles algo. Métodos cuantitativos 1. Métodos cuantitativos 1. Nosotros venimos y a un conjunto de datos que puede ser población con n elementos o bien puede ser, pongo aquí, o bien muestra con n elementos le calculamos a esa muestra, se le calculan sus valores que les denominamos valores o características que corresponden a ese conjunto de datos. Y luego esos valores o características decimos que son propios de ese conjunto. Es decir, métodos cuantitativos 1 se refiere a una estadística le denominamos descriptiva. Estadística descriptiva. Así lo llamamos porque los datos que se calculan aquí, esas características, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, etcétera, son los que corresponden al conjunto del cual sacamos los datos. Por eso le llamamos estadística descriptiva y algunos llaman a este proceso estadística estática. No lo pongo así porque solo algunos lo llaman así. Por otro lado, esto ya pasó. Ustedes ya ganaron el curso y quienes no lo han ganado, pues están ahí en ciernes, ya lo van a ganar. Que yo sé que son pocos. Métodos cuantitativos 2. Es estadística inferencial.
Y como estadística inferencial, se hace de la siguiente manera. Si tiene una población que tiene n elementos. Pero estudiar a una población, generalmente las poblaciones son grandes. Es decir, tienen muchos elementos. ¿Cuántos muchos elementos? Yo les puedo decir de 1000 en adelante o de 500 en adelante pudiera ser. Ya son muchos elementos por estudiar. Sobre todo, dependiendo de la accesibilidad con que puedan contactarse o hacerse la investigación a todos los elementos de una población. Es decir, voy a hacer una encuesta o un censo, depende, ya vamos a ver esos términos. Voy a hacer una investigación estadística de todos los estudiantes de administración. Es imposible, ¿verdad? Sobre todo ahora en época de pandemia y que esto está tan serio. En lugar de hacer e investigar a toda la población, a todos los estudiantes de la escuela de administración, extraigo una muestra. Extraigo una muestra que va a tener n elementos. Y como me es imposible investigar a todos los elementos de la población, esa muestra va a ser pequeña o grande, pero con un número razonable de elementos que me permita investigarlos. Por ejemplo, si quiero investigar la edad de todos los estudiantes de la escuela de administración, lo que hago es que a ustedes, a este conjunto de 127 estudiantes que hay ahorita, les pregunto la edad a cada uno de ustedes y hago el cálculo de la media aritmética, la mediana, moda, desviación estándar, etcétera. De la edad. Eso hago. A ustedes los considero una muestra con 120, ¿cuánto dijimos? 127 elementos. Entonces, esos 127 elementos es n minúscula. Y a ustedes, 127 elementos, les voy a calcular los estadísticos. ¿Qué son los estadísticos? Son las características de la población. Por ejemplo, la edad que estaba hablando. ¿Cuáles son esos estadísticos? La media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Con la muestra es fácil porque es una muestra manejable. Los resultados que obtenga aquí como media, mediana, moda y etcétera, los proyecto hacia la población. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inferencia, una estimación. Y a través de esto calculo los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son las medidas de la población. Por ejemplo, entre los parámetros puedo citar la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Calculo estas medidas y digo, esas son las medidas de la población. Esto es el proceso. A esto le denominamos proceso de estimación estadística. Proceso de estimación estadística. Es decir, vengo para acá
Aplico el proceso e infiero los parámetros. Eso es estadística inferencial. Ahora bien, para hacer ese proceso, yo tengo que, de esta población, voy a sacar una muestra. A eso se le denomina muestreo estadístico. Algunos le dicen proceso de muestreo. Esto es población a través de un muestreo, hago un muestreo y calculo una muestra. A la muestra le calculo sus medidas y digo, estos son los parámetros. ¿Estamos bien ahí, mis amigos? Copien ese esquemita que lo vamos a estar repitiendo frecuentemente en el curso cuando abordemos los distintos temas. Esto de aquí nos olvidamos. Ustedes ya pasaron por eso. Todo esto es el curso. Esto es métodos cuantitativos 2, que lo vamos a ver con dos versiones, ¿verdad? Una puramente que es proceso de estimación y el otro es proceso de significación, vamos, o de prueba de hipótesis, que es muy interesante y fácil. Ahí van a ver que se les va a facilitar bastante. O bien, la teoría básica del muestreo es la introducción a todo este proceso. Y como introducción a ese proceso, tenemos que hablar de unos términos básicos. Espero que hayan copiado esto. Si no, me dicen. Si no, me paran ahí inmediatamente. ¿Cuáles son esos términos básicos? Quiero que nos pongamos de acuerdo respecto al término población. Concepto de población. Población es el conjunto de elementos que posee la totalidad voy a cambiar la reacción. Es el conjunto que posee o que contiene, es el conjunto que contiene a la totalidad de elementos es el conjunto que contiene a todos los elementos con al menos una característica en común. De acuerdo con esa definición de lo que es población, vamos a clasificar las poblaciones
como población finita esto es, se clasifica así cuando el número de elementos que la conforman cuando el número de elementos que la conforman se puede contar e investigar. Hay dos características. Investigar en un momento dado. Eso creo que no quiere, no quiere mayor explicación, pero sí un ejemplo. Ejemplo, voy a poner ejemplo 1. Número de estudiantes del salón 305, métodos cuantitativos. Métodos cuantitativos 2. Que en este momento llega a 134. Uf, ya aumentó. Es decir, número de elementos 134. Para este ejemplo, el número de estudiantes del salón 305 es de 134. Entonces decimos N. N es el número de elementos de la población. Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 2. El número de estudiantes de la USAC. El número de estudiantes de la USAC. Vean aquí cómo va cambiando el asunto. Son más o menos N, el número de estudiantes, yo diría que anda por 250,000, alrededor de eso, ¿no? Así 250,000 cabales. 250,000 estudiantes en el segundo semestre de 2022. Ahora bien, aquí tenemos que tomar en cuenta un elemento que yo les di. Dice población, el número que contiene la totalidad de elementos con al menos una característica en común. Dice aquí con al menos una característica en común. ¿Cuál es la característica en común que tienen los estudiantes del salón 305? Que están estudiando en este horario métodos cuantitativos. ¿Sí? Esa es la característica común, entonces conforman una población.
El segundo ejemplo, el número de estudiantes de la USAC tienen la característica en común que son estudiantes de la Universidad de San Carlos y que ya se inscribieron para el segundo semestre. Tienen como mínimo una característica en común. Ahora bien, cuando ese número de estudiantes, aquí pudiera parecer una población infinita, pero sabemos cuánto es si en este momento tomamos una computadora, googleamos tan solo y ponemos ahí número de estudiantes de la Universidad de San Carlos al día de hoy. Nos va a salir inmediatamente 154,000 y fracción. ¿Sí? Ahora bien, si nos vamos al número, si nos vamos a la edad de los estudiantes, si quisiera yo saber la media o el promedio de edad de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿será que puedo en este momento, así a través de Google, investigar? Pues de repente sí. De repente sí, porque no solo me voy a Google, sino que me voy específicamente a la link de la Universidad de San Carlos. Dentro de ese busco lo relativo a registro y estadística, y en registro y estadística me puedo ir a un archivo específico que me diga la información relativa a los estudiantes. Por ejemplo, le pudiera pedir la edad, como edad media de los estudiantes, y puede hacer que me lo dé en un momento dado. De esa forma, que aún un número grande de elementos que pueda tener la población es definitivamente finita. Lo podemos contar en un momento determinado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora bien, hay también población infinita. Y cuando hablamos de, ya si ya copiaron esto, lo quiero borrar por cuestión de espacio. Si no, espero un ratito. Ya, licenciado. Gracias, Sí, gracias. licenciado. Gracias. Voy entonces a borrar en este momento. Aquí voy a cambiar. Ahora voy a poner población infinita, que era lo que estaba ahí abajo. Población infinita. Aquí es cuando el número de elementos que la conforman no se puede contar e investigar en un momento determinado. Ese no es la diferencia. Y aquí me voy al ejemplo número 1. El ejemplo número 1 me dice el número de estudiantes de la USAC. Y me dicen, van a preguntar, pero no, que es finito, pues. Usted acaba de decir que es finito. ¿Y entonces? Depende de. Depende de este elemento. No se puede contar e investigar en un momento dado. Si yo les dijera ahorita, bueno, vamos a investigar a los 254,000 estudiantes de la San Carlos y quiero que ahorita, entre un rato, me den el dato relativo al ingreso económico de los estudiantes, o qué posición económica tienen, o qué ingreso familiar tienen
los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí sí nos topamos con el muro del lamento, ¿verdad? Porque podemos tener el número, pero ¿será que esa información está en registro y estadística? ¿Será que esa información se la piden a uno en el formulario cuando se inscribe cada semestre o cada año? No, esa información sí no se la piden. Y si se la piden es cuando ingresa a la universidad. Pero eso tiene muchos cambios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que investigar eso? Uno a uno los elementos, 250,000 estudiantes. Número de estudiantes de la universidad, en este caso, 250,000 habíamos puesto. En este caso se convierte en una población infinita si lo que se quiere estudiar si lo que se desea investigar es el ingreso familiar. No vamos a poner personal, familiar. En este caso, entonces, una población infinita, ¿verdad? Antes era finita porque pedíamos estudiar la edad y de repente ese dato está en registro y estadística. Pero el ingreso no lo creo. Ahí tendríamos que investigar uno a los 250,000 o más estudiantes de la San Carlos. Y menos ahorita, ¿verdad? Imposible. Entonces es factible estudiarlo, pero ¿qué tiempo nos va a llevar? Tenemos que ir a los centros regionales, tenemos que tener todo un equipo de investigación, ¿verdad? Tenemos que hacer un censo de los 250,000 estudiantes, ¿de acuerdo? Por eso es que le llamamos que este es el ejemplo 1, número de estudiantes de la USAC. Ejemplo número 2. Para investigar el número de, no le voy a poner galaxias, sino que el número de estrellas del universo. Ahorita está con este nuevo telescopio que acaban de enviar, ¿verdad? Que costó 100,000 millones de dólares. Dice que este telescopio ya está ubicado y le están haciendo los últimos ajustes para el asunto fotográfico. Y ya las primeras imágenes que mandó son imágenes que fotografían una estrella que está en el borde de la Vía Láctea. La Vía Láctea es en donde donde está el sistema solar, ¿verdad? Es decir, nuestro sistema solar está en la Vía Láctea y este telescopio logró fotografiar una de las estrellas que están en el borde de esta constelación. Y dice, de acuerdo con el reporte que dieron, que esta fotografía y que permite ver el borde de la galaxia apenas es un 1%, no me acuerdo si es 1 o 10% del total del universo, es decir, más allá hay un 90 o un 99%. Imagínense. Eso sí definitivamente es infinito, ¿verdad? Ahí sí no hay discusión, no hay más explicación. El número de estrellas del universo, que de repente es un ejemplo trillado, pero que nos ilustra en este momento. Esto es población, ¿verdad? Estamos hablando de población infinita y de población finita. Voy a borrar. No, Lick, espere, es que no enfoca. Perdón. ¿Cómo que no enfoca? A ver, dígame. ¿Qué es Es lo que que no estoy enfoca? viendo, o sea, la cámara, perdón. Es que estoy así como que medio anotando porque se mira borroso. Vaya, María Fernández. Le digo que tengo una Gracias. cámara muy buena, un micrófono muy bueno, pero de repente es por la luz, ¿verdad? Es decir, no soy yo. Bueno, además, no estoy solamente escribiendo, sino que estoy dictando y a la vez estoy escribiendo. Entonces tienen que ponerse pilas ahí, María Fernanda, por favor. Bueno, Ya, la Lick, gracias. población, además de ser finita e infinita, también se puede clasificar
como grande cuando el número de elementos entre paréntesis n, porque es n mayúscula de población. Cuando el número de elementos que la conforman es de 30 o más. Cuando el número de elementos que la conforman, es decir, a la población. Ángel, ya va a estar viendo internet y vos también. Si vas a hacer tareas, vas a ver. Ahora sí ya está bien, ¿verdad, María Fernanda? Miren, aquí se entera uno de un montón de cosas que a mí causan gracia. Causan gracia. Perdón, es que mis hermanos, de verdad. No hay pena, María Fernanda, le estoy contando que aquí se entera uno, ¿verdad? A alguien se le abre ahí la cámara y mira vos que venía a comer, mira vos que por qué no regresa. A mí me da risa. Ustedes se van a enterar alguna vez aquí también, como siempre, yo no puedo cerrar el micrófono, se van a enterar de alguna cosa. Para principiar, se van a enterar que mantengo un perrito aquí, se me mantiene en los pies. Tengo un Westie, que no es mío, es de mi hija, pero aquí se mantiene y se mantiene ahora con la pandemia, pero se pegó conmigo. Oye, que tocan el timbre que está a 50 metros aquí el portón de mi casa, inmediatamente ladra. Entonces, a ustedes les va a dar risa. Y a veces les va a dar risa el hecho que yo lo caigo. O le digo, fuera, Chucho. ¿Va? Se llama Ramón y le digo, Ramón, fuera. ¿Va? Entonces, igual va a suceder con ustedes. Así es que no se preocupen. Este sistema permite una violación total a la intimidad. ¿Verdad? Ustedes están en mi casa, en mi oficina, y yo estoy en la casa de ustedes cuando ustedes abren el micrófono y más cuando abren la cámara. ¿Verdad? Ya me ha tocado, abra su cámara cuando haga alguna pregunta, hay alguien acostado, acostado escuchando la clase. ¿Verdad? Me parece gracioso. ¿Verdad? Ahí cada quien se acomoda como quiere. Así que no se preocupe, María Fernanda, ¿verdad? Ahí estamos. Decíamos que clasificamos a una población grande cuando el número de elementos que la conforman es de 30 o más. Por lo tanto, podemos decir n es mayor o igual que 30. En el caso, en el ejercicio, en el ejemplo que les digo, el número de estudiantes del salón 305 es una población. Pudiera considerarla como una población grande, porque tiene en este momento 135 estudiantes. Ejemplo, número de estudiantes del salón 305 de métodos cuantitativos es n igual a 135, dijimos, ¿verdad? 135 estudiantes. Es una población grande y obviamente también es finita. Si hay población grande, entonces también hay población pequeña. Pequeña, esto es cuando, si es lo contrario de eso, cuando el número de elementos que la conforman n
es menor de 30. Entonces, n es menor que 30. El número de elementos que la conforman es menor de 30. ¿Qué pasó con Brandon? Ahí estamos, ¿verdad? Esto es población grande y población pequeña. Cuando se quiere investigar, sí, Brandon, ¿me quería hablar? No, no. Para investigar a cualquier población, se utiliza el censo. De esa cuenta que ustedes hace 7 años más o menos se dieron cuenta que pusieron a trabajar el censo de población en Guatemala. Un estudio que duró más o menos un año, creo que pasaron ahí. No, puramente la investigación tuvo como unos 3, 4 meses de investigación, que los censistas pasaron a cada una de las clases, de las casas, y luego el procesamiento de la información duró como un año y medio. Tardaron en dar los resultados. Yo no sé, pues, con los nuevos métodos que hay electrónicos, ¿por qué se tardaron tanto? Ahí hubo manipulación de datos. Población pequeña cuando el número de elementos que la forman es de 30 menos. Por ejemplo, aquí se me olvidó poner un ejemplo. Población pequeña. Ejemplo de población pequeña de n menor que 30. El número de estudiantes con menos de 21 años. Yo estoy seguro que menos de 21 años no hay 30, hay menos de 30. Esa sería una población pequeña de este salón. Les decía que para investigar cualquier población se utiliza el censo y los resultados del censo se denominan parámetros. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real de la Lengua Española, parámetro lo toman precisamente como lo relativo a una población y también tiene la connotación doble de considerarse como un comparativo. Vamos a poner como parámetros tales y tales cosas. Un comparativo a superar. Pero aquí lo utilizamos como nombre de los resultados o de las características de una población. ¿Estamos ahí, mis amigos?
Sí, gracias. Gracias. Entonces borro. Está ahí. Si ya vimos población, entonces ahora vamos a ver muestra. Y cuando decimos, hablamos de muestra, nos referimos a un subconjunto de la población. Es un subconjunto de la población cuyos elementos poseen como mínimo una característica en común. Como mínimo, ¿verdad? Como mínimo poseen una característica en común. Para estudiar una muestra, para estudiar o investigar se utiliza el, para estudiar una muestra se utiliza ahorita les digo, solo voy a tomar un poquito de agua. La encuesta, muy distinto del censo. Puede preguntar lo mismo, pero si se aplica una muestra, entonces se denomina encuesta. Los resultados. De la muestra se denominan estadísticos. La muestra también puede ser grande o pequeña. Cuando el número de elementos que la conforman
es mayor, no, es de 30 o más. Es de 30 o más. Es decir, n ahora es n minúscula porque se trata de muestra. N es mayor o igual que 30. Para el caso de la población es n mayúscula. Muestra pequeña cuando el número de elementos es menor de 30. O sea, n es menor que 30. Muy bien. Ya con estos elementos, entonces voy a fijar aquí parámetro. Parámetro es para población. Y si ese, lo voy a poner al revés, al contrario, más al centro. Ahí voy. Vamos a tener las siguientes medidas. La media aritmética. Ustedes ya saben cómo calcular la media aritmética de los primeros conocimientos en métodos cuantitativos 1. ¿Cómo se le denomina en la población? Se le denomina mu. O sea, mu. Es la M del alfabeto griego. M mayúscula del alfabeto griego. Y así la pronuncian. No es un idioma muerto, sino que, al contrario, en Grecia hablan griego. Y la M le llaman mu en su alfabeto. Mientras que en una muestra, a la media aritmética se le conoce como X barra. Que generalmente la ponemos como mayúscula.
A ver si nos sale el cuadrito ahí bonito. Vamos con otra medida, la mediana. También ustedes ya la conocen, saben cómo calcularla. La mediana en población es M mayúscula D o mu D. Aquí no le voy a poner entre paréntesis cómo se pronuncia, sino que MD. Suficiente. En muestra es minúscula D. Ni siquiera vale la pena que lo describa. Moda. En parámetro se le llama M mayúscula O, mientras que cuando es muestra y se llama estadístico, M minúscula O. Me permiten un momentito, mis amigos, un minuto nada más, por favor. Muy bien, mis amigos, ahí estamos. Ahí estamos. Tenía que pasar a un enfermito por acá. Perdonen. Muy bien, mis amigos, estamos con esto. Vamos, seguimos con el cuadrito. Moda. Media, mediana, moda. Desviación estándar. Desviación estándar. Cuando es población, o sea, parámetro, entonces se conoce como sigma. Esta es la S del alfabeto griego. Es la S mayúscula del alfabeto griego. Cuando es muestra a la misma medida, simplemente se le llama S mayúscula. S mayúscula. Otra medida, la varianza.
La varianza la conocemos como sigma al cuadrado. Ya no les pongo S del alfabeto griego, ¿verdad? Sigma al cuadrado. Y si es en muestra, nada más es la letra S elevada al cuadrado. Para hablar de otras medidas, coeficiente de variación. Así, aquí es coeficiente de variación, mayúscula, minúscula. Aquí es coeficiente de variación, las dos minúsculas. O bien el coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo. Dos minúsculas. Rango. Aquí es R mayúscula y aquí también es R mayúscula. Para que no después me vayan a estar preguntando, para que después no me vayan a estar preguntando. Mire que el mu, mire que, ¿y por qué mu? ¿Por qué X? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Por qué ese signo? A uno dice, ¿por qué esa raíz cuadrada? No, no es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada es así. Sigma es esto. Y algunos escriben la letra sigma, esto es raíz cuadrada, y sigma, en los libros lo van a encontrar ustedes así, miren, más redondito. Ahí estamos, mis amigos. ¿Dudas hasta aquí, mis amigos? Está bien bonito el cuadro este. Así ya tienen ustedes buena referencia. ¿Dudas? No, licenciado, todo bien. No, gracias, Hilary, muy amable por responder. Vamos a ver qué me queda por acá pendiente. Um, Bueno, voy a borrar acá para poder escribir. Me he referido yo en toda la hora que llevamos a característica de la población o característica de la muestra. Vamos a escribir que es una característica. Es el atributo de una variable. Se dice que es el atributo de una variable que tiene diferentes valores, que posee diferentes valores entre los elementos del conjunto. Por ejemplo, la edad. La edad es una característica
la edad es una característica que tiene diferentes valores. 20 años, 30 años, etcétera. Cada uno de ustedes tiene una edad. Solo por coincidencia alguien va a cumplir años el mismo día y el mismo mes, ¿verdad? Esa es una característica. Otra, el ingreso. Ingreso económico tiene distintos valores. El salario, que puede ser distinto al ingreso. El salario es otra característica. Y ya vamos a ver tipos de variables. Cuando entremos a tipos de variables. Cuantitativas, cualitativas, eso ya lo vieron también en métodos cuantitativos 1. Tipos de variables, variables cuantitativas, cualitativas, y entre las cuantitativas, las discretas o las continuas, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa se me queda por aquí. Ahí estamos. Sí, sí. Ahora ya podemos hablar en total de que el muestreo entonces es la actividad por medio de la cual se conforman una, perdón, una o más muestras a partir de una o más poblaciones. Y por lo tanto, contiene los criterios siguientes. Esta es pura teoría, mis amigos. Número 1, el número de muestras de una o más poblaciones. Número 2, el número de elementos de cada
muestra. N, ya habíamos especificado eso. Y número 3, todo esto lo vamos a ver, la forma de seleccionar los elementos, forma de seleccionar los elementos de la población para conformar cada muestra. Forma de seleccionar los elementos de la población para conformar cada muestra. Número de elementos de cada muestra. Esto no lamentablemente, sino por cuestión didáctica, ¿verdad? Para manejo de los elementos que tienen que tener, por ejemplo, criterios de nivel de confianza, error para sacar una muestra, índice de confiabilidad de la muestra, número de elementos de la población. Dependiendo de esos elementos, cuando ya manejemos esto, que va a ser más o menos entre un mes o entre 6 semanas más o menos, entonces estamos trabajando esto a mediados o fines de agosto. Fines de agosto. Ahí vamos a estar trabajando esto. Ahora los otros 2 elementos los vamos a ver casi inmediatamente. Número de muestras de una o más poblaciones. Esto sí lo vamos a ver inmediatamente. Y esto también inmediatamente. Esto nos quedamos pendientes, ¿verdad? Que es bien importante. Muy bien, mis amigos, son las 7, más de las 7:15, más de las 8:15, ¿verdad? Para entrar ya directamente a lo que es muestreo, o sea, el esquema que habíamos visto ya inicialmente, necesito todo un periodo, así es que vamos a cortar aquí la clase. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día viernes. ¿De acuerdo? Buen provecho. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Igual, feliz noche. Gracias.